Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Buru Batzar. Egunon. Egunon. ¿Volver a votar es un fracaso? Hombre, volver a votar está siempre bien, pero volver a votar en estas condiciones es un fracaso, efectivamente, porque es el producto de un trabajo mal hecho, o de no haber trabajado suficiente, o de no haber puesto las condiciones mínimas para que esto hubiera terminado como debiera de haber terminado, que era en la formación de un gobierno. Difícil, porque es verdad que los resultados que arrojaron las urnas el 20 de diciembre era un resultado complejo, pero se podía haber hecho. Se podía haber hecho si las cosas se hubieran hecho de diferente manera. Así que yo creo que sí se puede aplicar el término fracaso a esto, pero no el volver a votar, sino las condiciones que nos llevan a las urnas otra vez, porque además, visto lo visto, no hay ninguna garantía de que el 27J las cosas vayan a ser diferentes una vez votado el 26, ¿no? ¿Cómo se tendrían que haber hecho las cosas? Pues con vocación de acordar y con vocación de gobernar, de hacer un gobierno y no de intentar. Yo creo que a lo largo de toda la negociación ha habido más un interés por descolocar al contrario político, por dejarlo fuera de juego, que haber puesto las energías en la formación de gobierno, ¿no? Y si repasáramos uno a uno los partidos políticos, su actitud, bueno, el Partido Popular tuvo una inicial posición que fue incomprendida, pero que visto lo visto ha vuelto a ratificar que Rajoy, no sé si es un buen presidente, pero sí es un buen estratega. Y le ha dado este resultado, porque bueno, ellos estaban fuera de la negociación y esto probablemente para el Partido Popular es lo menos malo que le puede pasar. Los partidos emergentes han ido a lo suyo y yo creo que se han equivocado los dos en su estrategia, tanto Ciudadanos como Podemos han querido tomar de rehén al Partido Socialista. Y luego probablemente el Partido Socialista ha sido el que ha jugado un papel más difícil de entender en lo que ha pasado, porque probablemente gran parte del desarrollo posterior de este fracaso lo ha tenido en las propias condiciones que le puso su partido a Pedro Sánchez para pactar. Es inaudito que un partido se autolimite tanto, le ponga tantas trabas a su candidato para poder formar gobierno, y claro, luego Pedro Sánchez ha intentado que los demás le diéramos las facilidades que no le daba su propio partido, y eso ha llevado a que el margen de negociación que ha tenido el candidato Sánchez haya sido muy, muy estrecho, pero limitado, en primer lugar, por su partido, por los famosos varones, que creo que ahora estarán, no creo que puedan estar muy contentos de aquella decisión del 28 de diciembre, creo recordar. 4 meses después, ¿cuál hubiera sido la mejor fórmula, señor Ortuzar, para un gobierno en España? Pues yo creo que... Porque ustedes querían gobierno, pero sí, habían dicho no, PP y Ciudadanos no, pero... Yo creo que de unas urnas tiene que salir un gobierno, y a poder ser tiene que salir el mejor gobierno. Y el gobierno, cuando dice uno el mejor gobierno, es un gobierno estable, un gobierno con coherencia, pero también un gobierno abierto que quiera hablar. Claro, para nosotros no es lo mismo un gobierno en el que estén fuerzas políticas que, por ejemplo, niegan el autogobierno vasco, a unos que estén con todas las discrepancias del mundo, pero estén dispuestos a hablar de un nuevo autogobierno vasco. No es lo mismo un gobierno que quiera hacer políticas progresistas en el ámbito social, socioeconómico, como las que hacemos nosotros aquí en Euskadi, con el que sería más fácil entenderse en esa relación Madrid-Vitoria, que un gobierno que te está recurriendo todos los días cosas, ¿no? No solo en el ámbito del autogobierno, sino también en aspectos materiales, ¿no? Prácticos, pero importantes en el día a día de este país. Claro, a nosotros no nos daba igual qué gobierno hubiera, pero queríamos un gobierno, porque para eso están las elecciones, para eso para eso es el régimen parlamentario, para que luego los parlamentarios se pongan de acuerdo y saquen un gobierno. ¿Una gran coalición hubiera funcionado? Yo creo que eso hubiera sido bastante artificial. Estamos viendo, ese ejemplo en Alemania está funcionando, pero la política alemana es muy diferente a la española, ¿no? Ha dado la sensación de que una gran coalición con dos líderes que no se hablan era imposible, ¿no? Porque probablemente no hubiera sido una gran coalición, hubieran sido dos gobernillos dentro de un gobierno, cada uno haciendo
las cosas la batalla por su cuenta, ¿no? Lo cierto es que usted no prevé grandes cambios una vez que se repitan las elecciones del 26 de junio, entonces habrá que elegir o gran coalición o las izquierdas o... Yo creo que el primero tiene que tener un cambio de mentalidad de cómo negociar, ¿eh? Nosotros tuvimos una participación todo lo activa que nos dejaron y que pudimos en la fase inicial de las conversaciones, pero enseguida nos bajamos de aquel tren porque veíamos que iba a vía muerta. Todo era imposible. Tú planteabas, oye, pero podríamos hacer esto, podríamos abrir esta oportunidad, se podría hablar de esta manera. No, esto es imposible. No, esto no me lo permiten. No, esto es línea roja. No, siempre era no. O empiezan a conjugar el sí o va a ser complicado el 27 de junio otra vez, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo se hace una campaña a partir de ahora? Porque ya parece que está todo dicho. Pues no es fácil, y para nosotros, que ya fue complicada, particularmente complicada la del 20D, ahora pues también. Pero yo creo, hay que invitar a la ciudadanía vasca, porque nosotros nos dirigimos exclusivamente a la ciudadanía vasca, hay que invitar a la ciudadanía vasca a que reflexione si merece la pena votar a estos 4 partidos, si merecen un voto vasco para hacer luego lo que han hecho, para gestionarlo así, porque ni han gestionado el cambio, ni han gestionado un nuevo modelo de Estado, no han sabido gestionar ni tan siquiera un gobierno. Con lo cual, a mí, la reflexión que me lleva es, a lo mejor los vascos tenemos que pensar en que en estas elecciones tenemos que defender lo nuestro, ¿no? Usted decía, Pedro Sánchez no tenía margen interno, Mariano Rajoy es buen estratega, pero ¿qué dice de Pablo Iglesias y de Albert Rivera? ¿Qué dice de la nueva política? Yo creo que la nueva política ha discurrido por los carriles de la vieja. Enseguida han cogido los vicios y los defectos de la política de toda la vida, ¿no? Que es el de intentar sacar cabeza ellos solos, pero pisando la del otro. Y eso es incompatible. Eso se puede entender en una campaña electoral. Eso puede ser la actitud y la estrategia para sacar un voto más que los demás o un voto más de los que podría sacar. Pero no puede ser la actitud del día siguiente, porque entonces es imposible el acuerdo. Fíjese, en Euskadi ha habido acuerdos de todas las clases. Muchos de ellos los hemos protagonizado nosotros, el PNV, pero no solo el PNV, también ha habido otros acuerdos, ¿no? Pero han sido acuerdos en los que la filosofía para llegar al acuerdo ha sido la voluntad política positiva de acordar y de ceder. Aquí no ha querido ceder nadie nada. Todo eran líneas rojas, todo eran imposibles. Yo no sé, o cambia esto, o hacen las cosas de otra manera, o les entra en la cabeza que para acordar hay que ceder y que no hay que poner líneas rojas, sino que hay que hacer es tender manos, o el panorama va a ser igual de negro en junio que en diciembre, en enero. Podría pensarse, bueno, al PNV esto le viene bien porque le va a servir para hacer el reflejo, el juego de espejos con respecto a España. En Euskadi las cosas están bien, hay estabilidad y España es un desastre. Sí, pero no podemos caer en la autocomplacencia porque no somos una isla y la situación política española, que tiene consecuencias negativas no solo en el ámbito político, sino también en el socioeconómico, nos influye y nos influye para mal, y hay riesgo de contagio y la sociedad vasca puede también ese cabreo general, ¿no?, contra la política tal y como se está produciendo en Madrid. Quien nos dice que no puede desembocar también en un hastío, en un cabreo generalizado, no es bueno. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera habido un gobierno lo más fuerte y estable posible, con el que eso sí hubiéramos podido hablar, dialogar, negociar y a poder ser, ¿no?, sacar adelante cosas. ¿Esto entorpece la recta final de la legislatura vasca, señor Ortúzar? No. Así como antes le reconocía que el fracaso de la política española puede contagiar a la política vasca, no creo que esto nos vaya a influir en la trayectoria de las instituciones vascas. Yo creo que ahí están las cosas bien puestas. El gobierno está abordando ya, pues con toda la normalidad, el final por ejemplo, del ámbito legislativo, del calendario legislativo, los planes socioeconómicos, todo va, yo creo que tal y como estaba previsto, ¿no? En ese sentido no creo que tengamos una afección negativa. O sea, que nos vamos a otoño.
Bueno, eso le toca al Lehendakari decidirlo, ¿no? ¿Pero usted es partidario de hacerlas en otoño? Yo creo que en esta situación actual hay mucha confusión, hay demasiada confusión y yo creo que los electores necesitan poder diferenciar. ¿Harán una campaña austera? Sí, bueno, nosotros la hacemos siempre austera, ¿eh? No, la hicimos también el 20D, fuimos seguramente el único partido que estuvo en la calle, porque nosotros no tenemos el acceso a los grandes medios de comunicación españoles, fuimos los grandes marginados, no tuvimos prácticamente ningún espacio en las cadenas de televisión estatales, etcétera, y lo que hicimos fue esa falta de presencia en los grandes medios y en los grandes debates, pues intentar combatirla con nuestra presencia en la calle, con la campaña de Alpargata, que aunque fue en diciembre, pues la hicimos a pie de calle y con mucha fuerza. O sea que volveremos a tocar a rebato a nuestra gente, que es lo mejor que tenemos, a nuestros militantes y saldremos a la calle otra vez. ¿Habrá cambios de listas, retoques de discurso? Pues no, precisamente el lunes pasado en la reunión del EBB acordamos que el Euskadi Buru Batzar va a proponer el día 7 de mayo a la Asamblea Nacional del partido repetir las listas con las que concurrimos a las elecciones el 20 de diciembre. Creemos que es un equipo de mujeres y hombres muy preparado, muy potente y que desgraciadamente pues no han podido ejercer sus funciones en esta nonata legislatura, pero lo van a hacer muy bien en la siguiente. De todos modos, y el discurso, yo creo que insistiremos en que, bueno, el tiempo nos ha dado un poco la razón, ¿no? Nosotros decíamos que la prioridad de los vascos y las vascas en estas elecciones era también Euskadi, que había cantos de sirena de cambios, que había cantos de sirena, ¿no?, de transformaciones, de nuevas políticas. 4 meses de fracaso en las negociaciones demuestran que mejor nos dediquemos a defender lo nuestro, porque los partidos españoles no saben ni defender lo suyo, ¿no? De todos modos, y volviendo a la posible fecha de las elecciones, la semana pasada en la encuesta de ITV Focus veíamos que el PNV a nivel autonómico sigue mostrando una gran fortaleza. Uno podría pensar, tal y como están las cosas, que sean cuanto antes las elecciones. Pues sí, también ese análisis es posible. Yo supongo que todo esto estará en la cabeza del Lehendakari y en sus meditaciones, pero estoy seguro también que el Lehendakari va a tomar la decisión que crea que es la mejor para la ciudadanía vasca y para el cuerpo electoral vasco, y no lo que más le conviene al PNV. ¿Cree que debe dimitir el viceconsejero de Empleo? Yo he seguido con interés la polémica y evidentemente, bueno, yo creo que hago mías sus últimas palabras de que efectivamente no fue lo más acertado ni lo más adecuado ni creo que fue justo para los trabajadores de Lanbide. Yo creo que ahora lo importante es que el viceconsejero y todo el equipo de Lanbide, si hay un diagnóstico de que hay cosas para mejorar y que hay que cambiar cosas, se pongan manos a la obra y lo hagan. Hay tiempo y hay urgencia en hacerlo y eso es lo que nosotros esperamos desde el PNV, que esas deficiencias, si las hay, o esas áreas de mejora, que seguro que las hay, como todo en la vida, se pueden mejorar, pues que se pongan manos a la obra y lo hagan. Pero manteniéndole en su cargo. Sí, yo creo que estamos en el final de la legislatura y un borrón no puede empañar un tachón no puede empañar una trayectoria, yo creo, de ese departamento en unas circunstancias muy, muy complejas, una trayectoria positiva a lo largo de este tiempo, ¿no? ¿Se hizo mal la transferencia de políticas activas, la construcción de Lanbide? ¿Hay que hacer ahí crítica? Yo creo que más que la transferencia, siempre que ha habido una transferencia de instrumentos tan importantes, y recuerdo porque yo entré al gobierno cuando se hizo la del Insalud, entonces lo que hoy es Osakidetza, o los medios materiales para la justicia, etcétera, transferencias muy potentes, muy grandes, que incorporan medios personales, medios materiales y acción. Siempre el autogobierno vasco ha sido capaz de darle la vuelta a la organización, ¿no? De invertir más, de darle una orientación distinta a la política de personal, de recursos humanos, mejorar el servicio, a pegarlo mucho a la realidad vasca. Probablemente con Lanbide no nos ha dado tiempo todavía de hacer eso, ¿no? No nos ha dado tiempo
porque la situación de crisis económica ha sido muy dura y ha afectado también a los presupuestos, porque también la plantilla de Lanbide venía en unas condiciones, ¿no? Era la que era y es muy difícil cambiarla en tan poco tiempo. Yo creo que hay que tomárselo con cierta perspectiva, pero hay que hacerlo. Hay que ponerse manos a la obra, y si hay un área de mejora, por ejemplo, en que las nuevas redes sociales son un buen elemento para difundir las ofertas de empleo, pues Lanbide tiene que tener una gran presencia en esas redes, lógicamente. ¿Da tiempo en estos meses que quedan de legislatura para descongelar algunas de las cosas que estaban bloqueadas? Por ejemplo, el autogobierno. Pues a nosotros nos gustaría, desde luego. Nosotros esta semana es una semana un poco atípica en Gasteiz, porque esta noche es la retreta, mañana es San Prudencio, no hay plenos parlamentarios, no hay actividad, y eso va a impedir que nosotros hagamos todos los contactos que nos gustaría, pero la semana que viene vamos a llamar a todos los partidos presentes en la ponencia de autogobierno para establecer esas reuniones bilaterales y ver si somos capaces de lo que yo anunciaba el otro día en la jornada de Eusko y Cascuncha sobre el autogobierno, a ver si somos capaces, el mayor número de partidos posibles, de buscar un mínimo común denominador que siente unas bases para que la próxima legislatura no se parta de cero, se parta ya sobre unos acuerdos, sobre una base mínima para construir ese nuevo estatus. ¿Por qué insiste usted en el hecho de que el acuerdo tiene que ser con EH Bildu y con el Partido Socialista de Euskadi? Si da la impresión de que está a punto de llegar al Parlamento Vasco una fuerza política que tendrá una representación apreciable. Y en la próxima legislatura intentaremos que también esté esa fuerza, o las fuerzas que estén. Nosotros, cuando decimos que es bueno, que sería bueno que estuvieran esas dos fuerzas, no es tanto porque sean ellas dos, sino porque la suma de esos espectros políticos y sociales, más el del propio Partido Nacionalista Vasco, da una base social amplísima, daría una base social amplísima, una legitimidad social amplísima al nuevo estatus. Y haría algo que nosotros hemos anunciado siempre desde el principio, que es que la base social y política que iba a apoyar lo nuevo, lo que vendría, era más grande que la que apoyó el Estatuto de Gernika en el año 79, ¿no? En el año 79 los dos extremos de la política vasca se quedaron fuera. Por un lado, Alianza Popular de entonces, y por otro lado, Herri Batasuna, ¿no? Euskal Herritarrok, en sus diferentes manifestaciones. Pero bueno, la izquierda abertzale se quedó fuera de ese proceso. Nosotros creemos y queremos que la izquierda abertzale tiene que estar dentro de este proceso, del actual. En esta recta final de la legislatura también se están produciendo movimientos que llaman a la puerta de la próxima legislatura. Yo no sé si usted sintió alivio cuando escuchó a Garbiñe Biurrun decir que no es positivo el mensaje de que hay que desalojar al PNV. Yo creo que más que positivo, lo que no es inteligente, ¿no? Así, dicho así. Yo entiendo que Podemos Euskadi con la pujanza electoral que ha salido, sobre todo el 20J, pues intente construir una imagen como que son la alternativa al PNV, y que en torno a ellos se debe imantar o articular la oposición al PNV y desalojar al PNV. Pero hombre, para eso primero hay que ganarle. Primero, ¿no? Hay que ver si es imposible acordar con nosotros. Porque marginar o negar a un partido como el nuestro, que es el líder de este país, que pueda estar al frente de las instituciones, bueno, ya lo hizo el Partido Socialista y el Partido Popular, y no creo que les fue muy bien con aquella operación del gobierno de Patxi López, ¿no? Yo creo que debieran mirarse Podemos en ese espejo, ¿no? Porque al final yo creo que la vieja política, la anterior, los partidos que tenemos 121 años o los que tienen 3 años, no podemos perder de vista nunca una cosa, que es que nosotros nos debemos a la gente que nos vota, y la gente nos vota unas veces y otras veces no nos vota, y unas veces nos vota a nosotros y otras veces vota a otros. Entonces, eso de decir no te adjunto, bueno, es un poco infantil, ese planteamiento. Yo en ese sentido entendí la reflexión de Garbiñe Biurrun. Garbiñe Biurrun
no la voy a ponderar yo aquí, no hace falta, pero ha sido una testigo directa de la política vasca en los últimos tiempos y sabe lo que ha hecho el PNV, sabe las políticas que ha gestionado el PNV, sabe cómo se han hecho las cosas en este país y no podrá decir ni ella ni nadie que no somos un partido progresista. Y desde ese sentido, en ese sentido, no nos puede, yo creo que es un error desde Podemos intentar negarnos el pan y la sal, ¿no? Nos queda 1 minuto y medio, señor Ortúzar. Hoy decíamos que es una jornada especial, casi monográfica en EITV, para reflexionar sobre la paz y la convivencia y los medios de comunicación. Usted es periodista. ¿Qué aportación haría? Pues sí, yo creo que nuestro colectivo, el de los periodistas, también tiene que hacer una severa y profunda autocrítica. Yo en los años me tuve que ocupar y fue para mí una época dramática que me marcó mucho entre los años 83 y 85, que fueron años muy duros de mucho atentado, de mucha víctima, de mucha confrontación política por el terrorismo. Pues yo me ocupaba en el diario de ella de aquella actividad y había meses que había, pues eso, creo recordar que en mayo del 84-85 asistí nada menos que a 11 funerales de víctimas de ETA, ¿no? Y aquello era dolorosísimo, pero al final creo que me pasó a mí, nos ha pasado a casi todos los periodistas, el corazón se te endurece y se te hace de alabastro y empiezas a encasillar las cosas, pues esto es un atentado contra la Guardia Civil, te olvidas de la persona muerta o de las víctimas de su entorno familiar que quedan ahí, tiendes a insertarlo todo esto en un conflicto, etcétera, y creo que eso ha hecho mucho daño porque ha hecho que la visibilización de las víctimas se encasillara, ¿no?, como una parte más del conflicto, cuando no eran una parte más del conflicto. Ellos no habían decidido ser víctimas, no habían elegido ser víctimas. Alguien había determinado a punta de pistola o de goma 2 que iban a ser víctimas, que iban a morir o que iban a perder familiares. Y creo que los periodistas no hemos sabido resaltar ese drama social hasta hace muy pocas fechas. Creo que hay tiempo y hay que aprovecharlo. Andoni Ortúzar, eskerrik asko. Zuei, agur.